Mi nombre es Ezequías y la historia de mi vida es como una película llena de altibajo. Es uno de esos casos que muestra claramente cómo Dios interviene y siempre está presente en la vida de su pueblo, ¿entiendes? Mira, mi nombre significa Dios fortalece y hermano, tiene total sentido porque, vaya, he pasado por muchas dificultades en esta vida. Todo esto sucedió en un momento tenso para el reino de Israel, ¿verdad? Como que todo estaba desmoronándose, con algunas tribus separándose y tal. Los tipos de la tribu de Benjamín y Judá fueron y formaron un nuevo reino llamado Judá, que estaba en el sur y tenía a Jerusalén como capital, mientras que las otras 10 tribus se quedaron con el nombre de Israel y formaron el reino del norte. ¿Entendiste? Su base estaba en Siquem, en Samaria. Y luego, hermano, la cosa se pone loca cuando te das cuenta de que soy hijo de Acaz, que era rey de Judá. Pero mi padre, vaya, el tipo era malvado hasta el fondo, te lo digo. Dios estaba en desacuerdo con él y permitió que el rey Eren viniera y lo derrotara en una batalla. Mi padre estaba metido en la idolatría y hacía sacrificios en el templo del Señor que eran escalofriantes, hermano. Se volvió loco de verdad y comenzó a adorar a los dioses de Damasco, los mismos que lo habían humillado en la guerra. Mira, mi abuelo era tranquilo, pero mi padre, no sé qué pasó, el tipo se desvió por completo. Y hay más, mi padre era el rey de las atrocidades, hermano. Llegó al punto de mandar matar a sus propios hermanos. Vaya locura es esa. Entonces, cuando partió hacia un lugar mejor, la responsabilidad de ser rey cayó sobre mí. Tenía solo 25 años, hermano. Fue un trabajo arduo mantener la moralidad, ¿entiendes? Intenté seguir los pasos de mi antepasado David, de verdad. Hermano, eliminé las prácticas de adoración pagana, destruí esas imágenes y altares, y arranqué esos postes sagrados dedicados a una diosa llamada Aserá, que era como el símbolo de la fertilidad y tal. La gente estaba volviéndose loca con esa idolatría. Todo estaba mal. Después de la muerte de Josué, la gente estaba molesta con esa cosa de Aserá, porque, como los tipos no terminaron de conquistar Canaán correctamente, así que esta adoración seguía descontrolada. Plantaban troncos de árboles en el suelo, esculpían cosas en honor a la diosa de la luna y tal. Era un desastre sin fin. Aserá aún era vista como la consorte de Baal, el dios del sol, y la gente seguía en esa onda, a pesar de que Dios insistía en que estaba mal. Incluso el rey Salomón trajo esa vibra de idolatría y empeoró la situación, trayendo incluso a la tal Aserá de los sidonios al rey. Después de que destruí todo eso, Dios se quedó detrás de mí. Pude sentir, ¿entiendes? A él no le gusta nada esa cosa de la idolatría, es como una advertencia fuerte. Su ira caía fuerte sobre aquellos que se metían en eso, y la situación de los levitas y el templo estaba peor que una pelea de cuchillo, hermano. Los levitas, hermano, esos tipos eran como la tribu de los sacerdotes, ¿entiendes? Descendían de Leví y eran responsables de cuidar todo en el templo, como los tipos que trabajaban en los rituales y tal. Pero estos tipos habían metido la pata, hermano. Cerraron las puertas del templo, apagaron las luces y ni siquiera quemaban incienso ni hacían sacrificio. La situación estaba parada, ¿entendiste? Así que tuve que arreglarlo, hermano. Reabrí el templo, limpié todo ese desorden y aseguré que las cosas volvieran a funcionar correctamente. Y, para rematar, puse fin a esa serpiente de bronce que Moisés había hecho allá atrás, ¿sabes? La gente estaba loca, quemando incienso para ella y llamándola Neustán, y eso no estaba bien. Como, hermano, era una escultura que Dios usó para salvar al pueblo y los tipos comenzaron a adorarla. ¡Qué locura! Entendí que las desgracias que nos sucedieron fueron todas por nuestra desobediencia, hermano. No quería seguir los pasos de mi padre, ese rey loco, y decidí poner orden en esto. Llamé a los sacerdotes y los levitas para que se pusieran en línea y regresaran a su trabajo, porque el Señor los había elegido para esa función, ¿entiendes? Era hora de volver a enfocarse en servir y honrar a Dios, confiar de verdad en Él, en el Dios de Israel, para enderezar toda esta historia. Así que me aferré fuerte al Señor, ¿sabes? Nada de desviarme del camino, solo seguirlo a Él. Seguí los mandamientos que Él le había dado a Moisés y me embarqué en la restauración del templo, realizando sacrificios y ofrendas quemadas. Judá también se unió a esta movida y ofreció sacrificios al Señor. Y mira, ordené a los levitas que entonaran alabanzas de David, ¿sabes? Esos salmos geniales que el rey había escrito. Fue una adoración increíble, con las mejores
mejores palabras que pudimos encontrar. Después de hacer todo ese trabajo, la gente tuvo la moral de traer sus ofrendas personales. El templo volvió a estar activo, siendo utilizado para sacrificios y adoración personal. La gente estaba decidida a honrar a Dios, y cuando se les dio la oportunidad, los sacerdotes quedaron sorprendidos por la respuesta de la gente. Y debido a eso, el Señor estaba conmigo, ¿entiendes? Tuve éxito en todo lugar, entré en los territorios de los filisteos hasta Gaza, aseguré las fronteras, desde la torre aislada hasta la ciudad fortificada. Pero mira, en el 4º año de mi reinado, Sargón II, rey de Asiria, vino con todo contra Samaria, puso un cerco pesado. Después de unos años, el tipo se encargó de las 10 tribus de Israel, las capturó a todas. Cuando me enteré, imaginé que las 2 tribus de Judá también estaban en la mira. Esto era parte de una campaña más amplia en la región, hermano. Aprendí una lección clave con estos eventos desagradables que ocurrieron en el Reino del Norte, ¿entiendes? Vi de cerca las consecuencias cuando la gente se aleja de Dios y de su palabra, comenzando a adorar a otros dioses. Fue una lección oscura para el reino de Judá, pero al menos estábamos conscientes de los peligros de ese camino. La situación terrible causada por los asirios mostró el gran peligro que ocurre cuando el pueblo de Dios decide no darle importancia, ¿entiendes? Los tipos del reino del norte no eran menos descendientes de Abraham que nosotros aquí en el sur, así que quedó claro que, si no seguíamos en línea y obedecíamos los mandamientos de Dios, el juicio vendría sobre nosotros. Los asirios eran brutales, tenían Nínive como capital y una reputación nada buena. Eran crueles de verdad, dominaban a otros países con malicia. Senaquerib, rey de los asirios y sucesor de Salmanasar, vino contra nuestras ciudades fortificadas, causó estragos y capturó todo, excepto Jerusalén. Entonces envié un mensaje al rey, como: tranquilo, hermano, relájate. Pasaron unos 5 años desde la caída de Samaria, y Asiria regresó con todo contra Judá. La situación era tensa. Tomaron todas las ciudades fortificadas y solo faltaba Jerusalén para completar la escena. Confieso que fue un poco aterrador, hermano. ¿No te puedes imaginar lo que pasaba por mi cabeza? ¿Cómo caería la ciudad? ¿Sobreviviría la gente? Entonces, cuando Senaquerib recibió mi mensaje, el tipo envió un gran tributo, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Reuní todo lo que tenía en el templo del Señor y en los tesoros reales. Pensamos que, con la paz, todo se resolvería, pero fue un error. La política de apaciguamiento solo empobreció a Judá, tanto al reino como al templo. Pensamos que estábamos resolviendo, pero solo empeoramos la situación. Una locura, ¿verdad? La cosa se puso tensa, el rey de los asirios decidió actuar valientemente y atacar a Judá con todo. Para garantizar la seguridad, decidí confiar en esta alianza con Egipto, ¿verdad? La idea era que los tipos de allá nos ayudaran. Pero el profeta Isaías, el dueño de la profecía, estuvo dando ese consejo, desalentando a todos de confiar en los egipcios. El tipo fue directo: quien dependa de Egipto se meterá en un buen lío. Quedarán solo en la vergüenza y la consternación. La gente, especialmente los habitantes de la costa, empezó a darse cuenta de que confiar en los egipcios no estaba saliendo bien. Entonces, la pregunta que no quería callar: ¿cómo demonios íbamos a salir de esta situación? Isaías quería que Judá confiara directamente en el Señor, dejara Egipto de lado. Senaquerib vino con todo, sitiando Jerusalén, y quedamos como pájaros en una jaula, sin poder escapar. ¿Sabes cómo es un cerco, verdad? El enemigo cierra todo, impide que escapemos y nadie entra para traer suministro. La gente dentro tenía que arreglárselas, conseguir comida y agua para aguantar el golpe. Conseguir alimentos frescos era una misión, así que recurrían a secar, salar y almacenar lo que tenían. Los castillos tenían incluso su propio pozo, si no, no iba a funcionar. El hambre era como un arma, hermano. Si el castillo tenía una defensa sólida, a menudo los atacantes se quedaban relajados esperando a que el hambre hiciera el trabajo. Y la cosa se volvía aún más loca porque mantener un ejército lo suficientemente grande para rodear un castillo era caro de verdad. Los tipos tenían que ingeniárselas para mantener a los soldados alimentados y armados, un desafío de eso. Imagina, los defensores, cuando el hambre apretaba, a veces se veían obligados a comer hasta caballos, perros, gatos,
cualquier cosa. Y cuando los suministros disminuían, la gente hambrienta a veces tenía que entregar el castillo a los atacantes. Un problema total. El hambre era clave, pero mantener un ejército activo era un problema. Los ejércitos reales no le daban tregua a los agricultores, no. Si los tipos no vendían sus productos a precio de ganga para el ejército, la cosa se ponía fea. Sennacherib envió a sus oficiales de élite, los tipos importantes, el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaken, con una tropa pesada contra mí en Jerusalén. El Rabsaken, el título del comandante del ejército asirio, se creía la última Coca-Cola del desierto. Subieron la montaña y llegaron a Jerusalén, quedándose allí en el acueducto de la piscina superior, tan tranquilo. El Rabsaken, se notaba, estaba controlando la situación. El tipo logró entrar en la ciudad y se quedó cómodamente en la fuente vital de agua, que era como el corazón de Jerusalén cuando estaba bajo el cerco. Mientras él estaba allí, 3 funcionarios de mi gobierno fueron a darle un saludo. Eliakim, que cuidaba de mi casa, Sebna, un escribano, y Joá, hijo de Aafe, el secretario. Y ahí, hermano, mis temores se hicieron realidad. El tributo no tuvo efecto, no apaciguó nada. Ahora la cosa se pondría difícil, el tipo traería destrucción sobre nosotros. Tuvimos que prepararnos para aguantar el golpe. Mandé cortar el agua de las fuentes fuera de la ciudad, conectadas con el túnel, para mantener nuestros suministros seguros adentro. Y no paró ahí, reconstruimos todas las murallas que estaban cayendo y hasta levantamos algunas torres pesadas. El Rabsaken, astuto, mandó el mensaje: dile a Ezequías que el gran rey, el rey de los asirios, quiere saber por qué está tan seguro. Hablas, pero son solo palabras vacías. Confías en Egipto, en ese bastón de caña rota. Si alguien se apoya en eso, se llevará un buen golpe. Y el faraón, rey de Egipto, es así para todos los que dependen de él. La cosa se puso tensa, era hora de enfrentar la realidad. El Rabsaken estaba tratando de hacerme perder la fe en la alianza con Egipto, ¿entiendes? Pero, pensándolo bien, tiene sentido cerrar un trato defensivo con esos tipos. Egipto es el único aliado que puede brindar un buen respaldo contra estos asirios fuertes. Sin embargo, hubo un problema. Egipto intentó cumplir sus promesas, pero su ejército sufrió en el TEC. Fue feo. El Rabsaken ya había anticipado nuestra reacción, ¿sabes? Predijo que la gente de Judá diría: está bien, ya no confiamos en Egipto, pero confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero el Rabsaken dijo la verdad: si confían tanto en el Señor, ¿por qué Ezequías destruyó los lugares altos y altares, y ahora todos deben adorar solo en el altar de Jerusalén? El tipo sabía que yo había llevado a cabo una reforma fuerte en Judá, destruyendo lugares de adoración, quitando todo lo que estaba fuera del altar de Jerusalén. Y el Rabsaken aún lanzó esto: mira, antes la gente adoraba al Señor en varios lugares. Desde que Ezequías tomó el trono, ahora solo hay un lugar. No sé, pero el Señor Dios de Israel parece estar bastante enojado con Ezequías. El tipo estaba tratando de sembrar dudas, ¿verdad? Él, como comandante de un ejército poderoso, bien podría marchar directo hacia Jerusalén, sin necesidad de toda esa palabrería. La clave es que, a veces, el enemigo sabe cómo tocar la herida, como incentivando nuestra obediencia. El Rabsaken, con enormes ejércitos, estaba listo para venir contra Jerusalén, sin necesidad de todo ese parloteo. Pero el Rabsaken quería que Judá arrojara la toalla, que nos rindiéramos por miedo, desánimo o desesperación. Él vino con la oferta: haz un trato con el rey de los asirios, y te daré unos 2000 caballos. Si logras montar jinetes en esos animales, ¿cómo nos enfrentarás? Incluso un oficialcillo del sirviente más humilde de mi señor podría vencerte, porque confías en Egipto para carros y jinetes. El tipo incluso argumentó que vino contra nosotros porque el Señor Dios ordenó que fuéramos destruidos. Simplemente seguía órdenes divinas y nadie podía detenerlo. El rabino Saken incluso se burló de nuestro ejército, que era relativamente pequeño. Dio a entender que incluso si le diéramos una mano con 2000 caballos, no serviría de nada, que podríamos ser derrotados con una mano a la espalda. Imagínese lo difícil que fue para mi gobierno y el pueblo escuchar esto. Mi gente estaba en las murallas, escuchando al Rabsaken soltar esas cosas, pensando: ya es malo tener que tragar esto, pero lo peor es que, como está hablando en hebreo,
todos lo escucharán. Pronto la gente estará tan desanimada que se rebelará contra nosotros y nos hará rendir. Fue entonces cuando Eliakim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá le dieron un toque al Rabsaken. Mano, háblanos en arameo, que entendemos, pero no sueltes este discurso en hebreo frente al pueblo en el muro. El Rabsaken no quiso saber nada, respondió de inmediato. Mi señor me mandó hablar solo con tu señor y contigo. No estoy aquí para hablar con la gente en el muro, que ya está condenada por el asedio, a punto de comer sus propias heces y beber su propia orina, junto con ustedes. Al tipo no le importó si la gente estaba escuchando o no, él quería esparcir el miedo, el desánimo y la desesperación. Le estaba encantando hablarle así al pueblo de Jerusalén. Entonces, el Rabsaken se puso de pie y soltó la palabra en hebreo, dando caña con esa propaganda pesada. Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. No dejen que Ezequías los engañe, porque no podrá salvarlos de mi mano. Tampoco se dejen llevar por las palabras de Ezequías, diciendo que el Señor los rescatará y que Jerusalén no caerá en manos del rey de Siria. No caigan en eso. Escuchen lo que les estoy diciendo. El Rabsaken continuó con su discurso, ofreciendo un maravilloso plan. Ríndanse ante mí, salgan a encontrarme, y cada uno podrá comer de sus propias cosechas, beber de su propia fuente, hasta que yo venga y los lleve a una tierra igualita a la suya, llena de granos, vino nuevo, pan, viñas, olivos y miel. Así podrán vivir y no morir. No caigan en el cuento de Ezequías cuando venga con esa historia de que el Señor nos salvará. ¿Alguna vez ha salvado algún Dios de las naciones su tierra de mis manos? Nada. El Rabsaken quería sembrar dudas en la gente, ¿entiendes? Estaba tratando de glorificar al enemigo, queriendo hacer que el pueblo de Dios dudara de sus propios líderes. El tipo quería infundir miedo, plantar semillas de duda en el corazón del pueblo. Intentó convencer a todos de que sería una buena idea rendir. El Rabsaken incluso mencionó las políticas asirias de reasentamiento forzado, tratando de mostrar que había un lado bueno en eso. Entonces, el Rabsaken preguntó, ¿dónde están los dioses de Ramate y Arpad en Aram? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, Gine e Iva en el valle del Eufrate? Rescataron a Samaria, la capital de Israel, de mis manos. ¿Quién, entre todos los dioses de las tierras, rescató sus tierras de mi mano? ¿El Señor rescatará a Jerusalén de mi mano? La gente se quedó callada, no respondió, porque yo había ordenado no darle importancia a este tipo. A menudo, tratar de ser astuto contra esta lógica maliciosa no funciona. A veces, es mejor quedarse callado, confiar en Dios, que intentar argumentar. Sabía que la salvación de Israel no se trataba solo de paredes y suministros, sino también de la valentía y resolución de nuestros soldados. Entonces, Eliakim, Sebna y el secretario llegaron, con la ropa rasgada, en una onda de luto total. Contaron todo lo que el Rabsaken había dicho. Cuando lo escuché, no hubo otra opción. Rasgué mis ropas, me puse un saco, como un luto bien tradicional, ¿sabes? Me dirigí directamente a la casa del Señor. Piensa en la gravedad de la situación. Jerusalén estaba en aprieto. Ciudad tras ciudad cayendo, la gente siendo enviada al exilio. La situación era tensa, y yo lo sabía. Era el momento de una humildad total, porque enfrentar al Senaceribe era complicado. Envié a Eliakim, el CBNA y algunos ancianos de los sacerdotes, todos de luto, incluso al profeta Isaías. Les ordené que transmitieran el mensaje a Isaías. Hermano, la situación es fea, un día de angustia total. Pedimos socorro, porque los niños están a punto de nacer y no tienen fuerzas para venir al mundo. Quizás, solo quizás, el Señor preste atención y escuche las palabras del Rabsaken, este loco que el rey de Asiria envió para desafiar al Dios vivo. Que Dios reprima las palabras que ha oído de este tipo. Imagina la escena, hermano. Era pura desesperación, pero era la única opción que teníamos. Solo Dios podría arreglar este desastre. Qué tenso. Envié a mis hombres a hablar con Isaías, así como compa. Échale una oración a la gente que está sobrando en Judá. Quería que Isaías estuviera al tanto del desastre total que estaba sucediendo en la nación. La única esperanza que teníamos era que, de alguna manera, Dios se molestara por los insultos de Rabsaque y le diera una lección. Entonces, mis hombres fueron a hablar con Isaías, y el profeta les dio la verdad. Mira, no te estreses por las palabras de Rabsaque, porque Dios lo va a manejar. Pondrá un espíritu en él, escuchará algo y se volverá a su tierra, y ya está, se acabó,
cae en su propia espada. Isaías, el chico, sabía de lo que estaba hablando. Estaba profetizando, ¿verdad? Va a suceder o no. Era esa cosa de ser o no ser un profeta de verdad. Y eso me dio un alivio, ¿entiendes? Saber que Dios estaba tipo lo resolveré, relaja. Poco después, Rabsaqué regresó y vio al rey de Asiria luchando contra Libna, una ciudad fortificada en Judá. Las cosas estaban complicadas, pero yo ya estaba más tranquilo porque sabía que Dios estaba actuando. Luego, mientras Rabsaqué estaba dando vueltas por ahí, los asirios descubrieron que los egipcios se estaban acercando, liderados por un rey etíope. Era esa intervención egipcia que mucha gente en Judá esperaba. Como Egipto, ven y sálvanos de este lío con Asiria. El profeta Isaías ya les había advertido que esto no llevaría a nada, pero la gente aún confiaba. Los asirios, desde lejos, nos enviaron una carta tratando de desanimarme. Tipo, Ezequías, no dejes que tu Dios te engañe, man. Jerusalén caerá, al igual que todas las otras tierras que Asiria ha destruido. ¿Dónde están los dioses de esas naciones que hemos destruido? Así que, compadre, relájate. Recibí esa carta, subí directamente a la casa del Señor y la extendí allí como un desahogo divino. Fui a hablar con Dios, ¿sabes? Señor, ¿ves? Tú eres el Dios de Israel, el de los querubines y todo eso. Echa un vistazo a este rollo de Senaceribe, el rey de Asiria, que está insultando y desafiando al Dios vivo. No permitas que esto suceda, por favor. Hice mi oración allí, en serio, como, Señor, escucha, mira, escucha las burlas que están sucediendo. Los asirios han devastado todo porque sus dioses eran solo trabajo de hombres, madera y piedra, nada real. Así que, sálvanos de esto, para que todos vean que tú, Señor, eres el verdadero Dios. ¿Entendido? Estaba un poco tenso, pero tenía que recurrir a Dios, esperar a que Él resolviera este problema con Asiria. Entonces, Isaías, hijo de Amós, me envió un mensaje del Señor, así como, Bro, Dios escuchó tu oración sobre Senaceribe, el rey de Asiria. Aquí está lo que el Señor tiene que decir. La hija virgen de Sión te rechazó, amigo. Jerusalén le dio un giro de cabeza como diciendo, ¿estás jugando conmigo? ¿Te burlaste y blasfemaste contra quién? Contra el Santo de Israel, colega. ¿Qué te crees? El Señor sabe todo. Cuando hablaste todo este bla 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 pensándote el rey de la colina, cortando árboles en el Líbano, secando ríos de Egipto, pensándote el rey de todo. Pero mira, todo esto era parte del plan divino, ¿sabías? Ya lo tenía planeado desde hace tiempo, y ahora lo estoy poniendo en práctica. Tú, rey de Asiria, serás solo un juguete en las manos del Señor. Volverás a Asiria de la misma manera en que viniste, sin problema. Entonces, Ezequías, escucha bien, colega. Aquí tienes la señal. Este año, come lo que siembres naturalmente. El próximo, solo lo que brote sin problema. Y en el tercero, ya puedes sembrar, cosechar, hacer vino, todo tranquilo. Los sobrevivientes de Judá volverán a crecer, darán fruto. Jerusalén estará bien. En resumen, Isaías te dio la verdad sobre cómo Dios estaba manejando a Senaceribe, y de paso, te dio el plan para los próximos años. Sí, la situación se estaba volviendo intensa, pero al menos tenías ese mensaje del Señor para dar un respiro a la situación. El Señor de los ejércitos envió saludos diciendo que el rey de los asirios, Senaquerib, ni siquiera se acercaría a Jerusalén. Hombre, yo ni siquiera dispararía una flecha aquí. Sin escudos, rampas de asedio, ni siquiera golpes en las puertas. Dios estaba plenamente consciente de la protección de esta ciudad, no solo para mí, sino también para mi hermano David. Entonces, una noche, el ángel del Señor fue allí y exterminó a 185.000 tipos del ejército asirio. Cuando los supervivientes despertaron, ¡bam! Esos 185.000 eran historia. Cayó un poderoso ejército, todo gracias a la acción divina. ¿Te lo crees? El Señor resolvió este problema con la mayor facilidad. Pero, mira, lo más difícil fue poner la mente del pueblo en el lugar correcto. Una vez que Dios hizo eso, todo fue tranquilo. Él delegó la misión a un ángel, y la cosa sucedió exactamente como Dios había previsto. Senaceribe se retiró, aún pensando que era alguien. El Señor de los ejércitos defendió a Jerusalén, y el ejército asirio fue diezmado en un abrir y cerrar de ojos. La moraleja, el Señor es poderoso. Y sobre Senaceribe, quiso registrar sus conquistas en Judá,
incluso sin haber conquistado nada. Pero su orgullo le costó caro. Mientras él estaba allí adorando a su diosito en Nínive, sus hijos, Adramelech y Sarecer, sacaron la espada y resolvieron el problema. Esaradón, su hijo, se convirtió en rey en su lugar. El señor de los ejércitos desbarató ese inmenso ejército asirio en una sola noche, con un golpe certero de su ángel. Imagine, 185.000 chicos se fueron al infierno, ni una sola flecha voló hacia Jerusalén. ¿Entiendes? El enemigo invencible recibió una paliza, y la victoria fue nuestra. Pero, mira, había otra guerra que estaba enfrentando, y esta aún no te la he contado. En ese momento, estaba gravemente enfermo, cerca de la puerta de salida de esta vida. Fue entonces cuando el profeta Isaías llegó con la verdad. Arregla tu casa, colega, porque te vas a despedir. En este caso, no hubo charla, fui directamente al Señor, sincero y de corazón abierto. Lloré como un bebé, pidiendo al Señor que recordara todo lo bueno que había hecho, ¿sabes? Esta oración fue real, con el Jefe Supremo, no con cualquier cosa humana. Isaías se fue y luego regresó con buenas noticias. El Señor escuchó tu cosa. Te vas a recuperar. En 3 días, darás un paseíto por la casa del Señor. Fue una gran alegría cuando me recuperaron con un pastel de higos en la herida. El Señor me bendijo con 2 regalazos, la cura y otros 15 años de vida. Y así, esa fue la increíble historia de cómo Dios intervino de manera poderosa para proteger a Jerusalén y salvar a Ezequías de la enfermedad y la muerte inminente. Fue un viaje lleno de desafíos, batallas y milagros, que nos muestra el poder de la fe y la confianza en Él. Si te gustó esta historia y quieres estar al tanto de más narrativas inspiradoras y emocionantes, no dudes en suscribirte a nuestro canal y comentar abajo compartiendo tus impresiones y pensamientos. Tu participación es muy importante para nosotros, que siempre podamos recordar las maravillas que Dios realiza en nuestras vidas y fortalecernos en la fe, incluso frente a los desafíos más difíciles. Gracias por acompañarnos en este viaje.